Muy bien. Todos tus muertos me pareció un poco que, aunque no lo dices ahí, tomas un poco la influencia de Bolaño también, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, sí, la ¿Te verdad es que parece? soy un gran admirador de Bolaño, que a su vez era un gran admirador de Borges, que es mi autor favorito. Entonces yo me siento muy dentro de la tradición latinoamericana y efectivamente Bolaño ha hecho un repaso espléndido a mi juicio en 2666, ese viaje terrorífico, ¿no? En el norte de México, y parte de la novela efectivamente tiene una pequeña deuda con Bolaño, sí. Ujú. Claro que tú has hecho también un recorrido histórico, algo que no ha hecho Bolaño, y también tienes una cita de Donald Trump que pareciera ser que es como una antiguía para nuestra sociedad ahora, digamos, ¿no? Es decir, claro que no necesitamos verlo como el profeta, pero cada cosa que dice nos estremece, ¿no? Sí, al menos yo parto de esa idea, de ese estremecimiento que señalas. Creo que Donald Trump, bajo su máscara de personaje moderno y un poco simpático para un electorado no pequeño, en realidad está reciclando muchísimos de los discursos de odio y de racismo que ya teníamos en la Nueva España del siglo XVI, y en ese sentido me interesaba denunciar lo peligroso que son las derivas de esas ideas, que, como digo, son aparentemente modernas, pero en realidad viven del mismo odio que queremos superar. Sí, se hizo recientemente una encuesta en Argentina sobre los discursos de odio y decían que los millennials eran los que más tenían ese discurso de odio. Pareciera ser que este libro es un poco también indagar en la memoria para hacer que no nos olvidemos, ¿no? Digamos, es un poco eso también. Sí, creo que es necesario siempre hacer un ejercicio de memoria porque no estoy para nada de acuerdo con quien dice que el pasado ya fue y que es un tema clausurado y que tenemos que mirar al futuro, porque como creo que todo el mundo sabe, al fin y al cabo también nosotros los seres humanos somos memoria y el hecho, lo que seremos viene condicionado claramente por lo que fuimos. El modo en el que vemos el pasado justifica de alguna manera cómo vemos el presente, y en ese sentido yo creo que es importante hacer un ejercicio de rastreo, un ejercicio de memoria, como decías, para señalar cuáles son esos aspectos que a lo mejor pasan inadvertidos en una sociedad, pero que ya son semillas de, ¿por qué no decirlo?, de un genocidio, o son semillas del surgimiento de estados autoritarios, por ejemplo. Ujú. También es cierto que en este ejercicio de memoria uno puede también eh, perderse, ¿no? Porque ahora con el tema del coronavirus pareciera ser que hay como otra peste más que nos aleja del ser humano, digamos, ¿no? Entonces, eh, cada vez estamos más enfrascados en la soledad, luchando contra la soledad, pero al mismo tiempo exigiendo la soledad, ¿no? Sí, es que creo que estamos en una sociedad probablemente la más individualista de la historia, también la más capitalista, y ese individualismo, esa atomización hace que vivamos cada vez más separados y que vivamos cada vez con menos conciencia, yo diría, social y política. Nuestra conciencia social y política en general, en el fondo es muy capitalista porque está asociado a a los hábitos de consumo. Yo como carne o no como carne, yo compro en un comercio de proximidad o no, pero en realidad falta, digamos, esa capacidad de volver a unirnos, de volver a militar en determinadas cuestiones políticas, y para mí sí es un peligro, en algún sentido ese solipsismo, y por eso me interesa que también en un panorama literario donde cada vez prima más las visiones subjetivas, individuales, tratar de dar una visión colectiva y global. Tu novela empieza como una novela prehispánica o una novela que habla sobre las cosas prehispánicas o hispánicas y luego va cambiando, digamos. Lo que hay que decir aquí es que hay que leer la novela desde el fin, desde que empieza hasta el final, digamos, ¿no? Sí, Porque no tiene nada que ver que la mitad de las páginas con las finales, con las primeras.
Sí, era uno de los ejercicios que más me interesaba, una novela que tuviera algo de artefacto que muta mientras lo vas leyendo. Claro. Efectivamente comienza como una novela aparentemente histórica, Ujú, una novela de aventuras también, ujú. con este Juan de Toñanes que en 1545 recibe un encargo de atrapar a un indígena hereje aparentemente, pero efectivamente a medida que el personaje se desplaza en el espacio, se desplaza también en el tiempo, de manera inadvertida para él. De forma que la novela muy pronto se transforma en una reflexión sobre la emancipación de México, sobre la Revolución Mexicana o sobre el neoliberalismo actual o sobre los problemas migratorios hoy. Es una novela que se va metamorfoseando y que era uno de los aspectos que más me interesaba de un libro como este. También es cierto que nos llevas también a un estado, me parece, de niño, ¿no? Cuando uno miraba esta máquina del tiempo en la serie, estas máquinas del tiempo que estaban hechas con cartón y que no podía uno decir que fueran máquinas del tiempo, pero uno se lo creía, ¿no? Sí, Y, sí, sí, me interesaba también efectivamente ese juego de imaginación pura, ¿no? Y de claro. dejarnos llevar por una premisa fantástica que el lector, pues, yo diría que acepta sin más, porque no le queda otro remedio, y dice, bueno, pues, y que al mismo tiempo, por otro lado, no es exactamente literatura fantástica, porque en verdad todo lo que ve mi personaje es real o pudo ser real. Lo único fantástico es que un mismo personaje pueda ver todo eso. Sí, Pero por lo demás, sí. eso es cierto. ¿Por qué la realidad mexicana, Juan? Bueno, hay muchos motivos. Primero, porque me interesaba mucho captar ese choque antropológico que se produce en el siglo XVI, que me parece una de las grandes experiencias de la historia de la humanidad, que es la llegada de los españoles a América y el inicio de esos contactos. También México es un país con el que yo tengo una relación afectiva muy fuerte, que conozco bien, el cual he leído bastante literatura. Por lo tanto, es un país que me es afín, del mismo modo que la historia de México, en cierto modo, es la historia de mi país también, en la medida en la que durante 3 siglos coincidieron, ¿no?, los destinos de Europa o de España y de México. Y al mismo tiempo creo que México es un país de muchos contrastes, donde podemos ver elementos muy tradicionales todavía hoy y también elementos muy modernos, hipermodernos eh, y muy capitalistas también. Entonces, me parece que México es un país que ofrece la posibilidad de ser un buen pretexto para asomarse a la historia de Occidente, porque creo que resume bastante bien los contrastes y los radicalismos de esa historia de Occidente. También es cierto que está muy cerca de Estados Unidos y como testimonio de ese fin de Occidente que pareciera ser que nos va a llevar a todos al agujero, también es digno como testigo, ¿verdad? Claro, porque efectivamente no hay que olvidar que es un viaje desde México, pero que va a terminar en Estados Unidos. Claro. Y efectivamente en ese cruce de la frontera pues también aparece uno de los grandes problemas actuales, que es el problema migratorio. Y sí, yo diría que ya se muestra esa degradación del espíritu democrático norteamericano, que durante tantas décadas o incluso siglos fue un gran referente de libertad y de igualdad, sobre todo de libertad más que de igualdad, pero bueno. Y cómo, sin embargo, figuras como la de Donald Trump están absolutamente erosionando la credibilidad de este proyecto, y es algo que en la novela se insiste mucho, en ese aspecto crecientemente terrorífico, ¿no?, del modelo democrático estadounidense. ¿Cómo te sentiste escribiendo este libro, teniendo en cuenta que ya tienes otras novelas y me parece que estás hecho ya un escritor con toda la ley, digamos, ¿no? Ya Pues no es una fue, novela experimental, me pareció esta. sí, o sea, es el libro que más me ha costado escribir, también el que Ajá. más tiempo me ha llevado, también el que más he disfrutado el resultado, de decir, Uh-huh. porque es un libro del que he aprendido mucho. Creo que la escritura no solo sirve para transmitir conocimiento, sino también para que los escritores descubramos qué es lo que queríamos decir a través del puro acto de la escritura. Y yo, por supuesto, conocía conceptualmente muchísimas de las cuestiones que yo trato aquí, por más que luego me documenté mucho más, pero durante el proceso de escritura tuve un acercamiento mucho más visceral, mucho más íntimo, mucho más, podemos decir, carnal a los problemas que retrataba, y fue duro de escribir, también a nivel, podemos decir, psicológico, porque hay muchísimos elementos terroríficos o
que aparecen en esta novela, ¿no? Muchísimas tragedias que aparecen una tras otra como un rosario, ¿no? de infortunios de la historia. Y sí, fue algo que me afectó psicológicamente, pero que ahora mismo estoy orgulloso de haber escrito y estoy orgulloso de el pensamiento que me ha hecho tener sobre esta problemática. La última es teniendo pensado el camino largo que hace tu protagonista, me parece que seguimos muriendo, ¿no? Que no hubo una sola época en la Tierra que haya estado tranquila, digamos, medianamente tranquila. ¿Cómo lo ves vos? Por supuesto. Esto tiene que ver pues, con mi concepción de que el tiempo tiende a repetirse, tiende a ser una espiral y efectivamente a veces idealizamos épocas del pasado. Pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido luchas sociales, siempre ha habido una generación que cree que la generación siguiente viene a destruir todo lo que ha llegado. Siempre hay un miedo a un apocalipsis próximo. Yo quiero pensar que muchos de nuestros miedos, por lo tanto, son en realidad connaturales al ser humano. Y sí, pero también creo que hay épocas de una cierta emergencia, probablemente por la rapidez de los cambios, y yo diría que esta sí es una época de cierto límite y en el que es importante tomar buenas decisiones porque no sé si por ese sesgo psicológico que yo decía, pero creo que sí estamos ante un momento particularmente histórico. Muchas gracias. Un abrazo Nada, enorme. gracias a ti, Mónica, por tus preguntas. Gracias.